en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 8 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental, que busca establecer el análisis, el debate, el detenimiento, inclusive muchas veces un programa didáctico para entender lo que ocurre en Costa Rica y el mundo. Ayer se cumplieron 75 años de que inició como tal la Segunda Guerra Mundial. De hecho, después de que hicimos un programa sobre la Primera Guerra Mundial y sobre Ucrania, habían estado pidiéndonos también que de vez en cuando hagamos programas muy didácticos para hablar de temas históricos. Hoy vamos a hacer uno de ellos. Sin embargo, el hecho de tener dos especialistas con nosotros del nivel de la gente que nos acompaña hoy, que es don Vladimir de la Cruz, historiador, diplomático, y también don Álvaro Ramos, especialista en seguridad internacional, nos permite hablar de un tema de lo que ocurrió hoy en la mañana. Así es que voy a cambiar un momento el orden del programa y voy a saludar primero a don Álvaro. Don Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Vladimir, ¿qué tal? Buenas tardes, don Vladimir. Muchas gracias, de estar con usted, con Álvaro, especialmente en un programa como este, tan importante, y en el conocimiento que él tiene para transmitirlo a todos los radioyentes. Les decía que quiero aprovecharlos porque hoy en la mañana el Estado Islámico asesinó a otro periodista estadounidense, a Steven Sotloff. Hace un rato, a las 11 de la mañana, a las 12, hablamos con un periodista que estaba en Washington, de La Voz de América. Entonces nos intentaba transmitir la tensión que se está viviendo en la Casa Blanca, particularmente en el Departamento de Estado, porque por dos elementos. Primero, cuando se decapitó a James Foley, que es el primer periodista de este evento decapitado por el Estado Islámico, hace unos 10, 12 días, ellos amenazaron con decapitar a Sotloff si Barack Obama seguía, digamos, con la política anti-Estado Islámico. Matan a Steven Sotloff, pese a la carta inclusive de la mamá, que se la manda al califa del Estado Islámico pidiéndole misericordia para su hijo. Y en este hay un juego un poco más complicado, que es que cumplen su palabra, pero de una vez amenazan con matar a un periodista inglés si Obama sigue. Ahí ya entra, digamos, un juego diplomático, porque supongo que David Cameron debe estar muy presionado también por estos temas. Así que, teniendo la talla de analistas que tengo hoy, sería muy burdo de mi parte no preguntarles qué piensan de lo que pasó hoy con el Estado Islámico. Don Vladimir. Me parece horroroso, en primer lugar. Sí, sin duda, lo que usted nos está contando. No es solo la muerte de una persona, sino lo que también esta persona representa, que es la prensa, sí, el periodista, el que está haciendo su trabajo informativo, el que de una u otra manera está recabando datos, información, los transmite para que la gente tenga elementos para poder formar opinión, a favor o en contra, no importa, pero esta parte me parece a mí terrible. Me parece igualmente que después del primer asesinato que hubo en ese sentido, esto es una provocación mayor, en este caso a los Estados Unidos, por ser un ciudadano de esa nacionalidad, y porque Estados Unidos había advertido también de que si esto se volvía a repetir, ellos iban a tomar acciones más enérgicas. En la forma, no estoy seguro, en lo que yo recuerdo, que hubiera habido como un juicio para decapitarlo, de manera que eso parecía más un asesinato simple y vulgar. Sí. Y el degollamiento que hicieron, que una decapitación que normalmente se hace con cierta formalidad, y en los estados islámicos y árabes hasta con cierto circo y con cierta solemnidad en términos de un uso de espada y no un puñal y ese tipo de cosas. De modo que me parece que aquí se han roto todos los esquemas. Eso demuestra nada más la brutalidad de lo que es la guerra, y en este sentido, para hacerlo ahora sí comparativo, en la década anterior a la Primera Guerra Mundial,
y en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial hubo asesinatos de dirigentes políticos, en este caso dirigentes, príncipes, jefes de Estado, primeros ministros, etcétera. Igual en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, hasta Kirov, un ministro ruso, también el primer ministro ruso fue asesinado, etcétera. Entonces, este tipo de sucesos van creando un ambiente que va crispando la situación local y además conexa internacional, que de pronto pueden andar creándose los elementos como para una nueva guerra. Yo soy de la tesis de que si uno hace la comparación de década anterior a la Primera Guerra Mundial, de década anterior a la Segunda Guerra Mundial, con estos años que estamos viviendo, desde 1990 para acá, con las intervenciones en el Golfo, me parece que estamos en una situación que podríamos comparar elementos y situaciones que pueden presagiar una guerra mundial, para decirlo en esos términos, en esos adjetivos. Tal vez soy más limitada por la capacidad armamentista que hay, pero de todas maneras estamos a las puertas de eso. Es decir, nosotros debemos estar preparados para situaciones muchísimo más violentas. Hay intereses de entrarle a Irán, intereses de entrarle a Siria. La situación no es una situación compleja, está rearmándose toda la Europa. Se está refortaleciendo el bloque de la OTAN. Rusia está en contra de ese refortalecimiento alrededor de la situación de Ucrania. Está constituyéndose el eje ahí de los prorrusos en esa zona de Ucrania. En fin, hay una serie de situaciones que perfectamente podrían darnos elementos para señalar que hay una situación verdaderamente tensa. No estamos jugando de casita. Claro, pero además es complicado para el gobierno de Barack Obama, porque recordemos que ISIS, como se llamaba el Estado Islámico antes, había ayudado a los rebeldes sirios, ¿verdad? Y entonces Estados Unidos de alguna forma le servía que los rebeldes sirios frenaran, digamos, a Bashar al-Assad. Aquí está entre quitarle el enemigo a Bashar al-Assad o luchar directamente contra el Estado Islámico. El problema ahí es que esas alianzas, incluso Estados Unidos con esos grupos, es tan transitoria y tan a la ocasión, que en un momento determinado apoyan a un líder que después se les convierte en un enemigo y terminan matándolo, y están iguales con ese tipo de acciones. Y Hussein y todos ellos igual. Sí, claro. ¿Cómo lo ve usted, don Álvaro? Porque es una situación realmente muy complicada. Hoy nos decía Alberto Pimienta, que es el periodista de la Voz de América, que nos hablaba más temprano, que por ejemplo inclusive al vocero del Departamento de Estado, que estaba dando una conferencia en ese momento, lo toma por sorpresa cuando un periodista le dice que si es cierto que mataron a Sodlov. Él dice no sé, y 2 minutos después tiene que salir la otra vocera del Departamento de Estado a aclarar que efectivamente está el video. Es muy tensa la situación, justamente hoy que viaja a Europa el presidente Obama. Sí, yo considero que esto pertenece a cambios de paradigma importantes que se dieron, digamos, en términos de terror y de causar terror y de provocar mediante el terror. Es una provocación política. Esto hay que verlo como una provocación política. ¿Por qué? Bueno, es la muerte de una persona valiosa, es la muerte de una persona que cumplía una función, en muchos casos, neutral, y eso debe ser terrible para su familia y para su país, no tengo la menor discusión. Pero si observamos el cambio de paradigma que sucedió con el 9/11, con la destrucción de las torres, los terroristas cambiaron bastante su forma de actuar, y utilizando todos los medios posibles de acceso masivo, desde ahora la internet, por supuesto, hasta la televisión en vivo, etcétera, nos enseñaron que el terror debía hacerse en la forma más dramática posible frente al mayor número posible de personas. El caso de las Torres Gemelas, es imposible, digamos, crear una situación más dramática. Su caída metódica, del estudio que hicieron, de acuerdo a lo que se sabe con Bin Laden, de ingenieril, de dónde golpearlas para que tardaran un cierto tiempo en caerse, etcétera, lo lograron en todos sus objetivos. Tuvo hasta una cuestión técnico de ingeniero para que eso sucediera y lo viera el máximo número de personas. Antes, recordemos los aviones aquellos que se volaron en el desierto de Jordania. Se volaron en un desierto donde prácticamente los vio un camarógrafo, ya al final, cuando estaban quemándose. Era un acto terrorista mayor, volarse, hacer explotar y quemar aviones muy costosos de la época, DC-8 y 707, valiosísimos, y lo hicieron en un lugar oculto, en una parte del desierto oculta, en la práctica. Cambiaron totalmente. Esto es
casi un paroxismo, si usted quiere llamarlo, de llevar el terror enfrente y con un costo para ellos muy pequeño. Eso es lo primero, es decir, es una táctica política, es un uso político del terror y no es simplemente un acto de terror, hay que ver el punto político. El siguiente elemento es un elemento que es psicológico, también psicológico político. Las potencias occidentales, y en eso incluyo a los rusos, estaban acostumbrados a hacerle muchas atrocidades a los pueblos muchísimo más primitivos. Cuando los rusos conquistan las grandes regiones, el inmenso país ese, me estoy imaginando que todos los historiadores concuerdan que hubo enormes atrocidades contra los pueblos musulmanes para conquistarlos. Eran pueblos cristianos conquistando pueblos del centro de Asia. Todas las atrocidades debieron haber sido extraordinarias. Cuando los turcos hicieron atrocidades contra los armenios, ni hablemos de los pueblos imperialistas y colonialistas ingleses, franceses, los españoles en América, en África, los ingleses, franceses, las atrocidades que cometieron los belgas en el Congo hasta recientemente, hasta finales del siglo, extraordinarias atrocidades. Entonces los pueblos, los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, etcétera, estaban acostumbrados a cometer atrocidades contra pueblos, pero estos pueblos avanzados, estos pueblos inmensamente ricos, no soportan que se les cometan atrocidades a ellos. Entonces ISIS, que en mi criterio, en este caso Estado Islámico, si quiere le cambiamos el nombre, está jugando otra carta política. Si usted se da cuenta, no es un asunto militar. No. Están jugando solo la política. Es un tema estrictamente político. Entonces le están causando atrocidades psicológicas a los Estados Unidos. Esto es lo que quieren. Esto es lo que... Y luego viene el aspecto estratégico. En lo estratégico creo que es una provocación precisamente para lo contrario. Quieren que los Estados Unidos se vea en un embroglio en Siria y en Irak de nuevo. La salida de Irak era uno de los temas políticos de Obama, de sacar el país de todo el conflicto iraquí, y lo hizo a su manera, creo que lo cumplió. Políticamente él cumplió la oferta de campaña de la primera campaña, sí. Y además fue el único senador que votó en contra de la intervención. Era un senador muy junior, muy joven, y votó en contra de la intervención. Hacerlo meterse a la fuerza, son ellos los que lo están provocando que se meta, pero más importante es hacerlo meterse en el enredo en Siria, una guerra que tiene características más largas que la de Irak, conflicto mucho más complejo, porque en Irak, si los Estados Unidos interviene del lado, digamos, del poder, digamos, apoya al ejército, a la policía, una coalición que se pueda formar, auspiciada por ellos. En Siria tendría que entrar en algo rarísimo, que es apoyar a un régimen que ha sido un adversario por años, por 4 décadas ha sido un adversario serio. Entonces, si usted se fija estratégicamente, ISIS sí lo quiere meter y está demostrando en el mundo que no le tiene miedo a los Estados Unidos. Eso para los fanáticos, para los yihadistas, es un punto importante. Y está tratando de poner a Obama en una bisagra, porque Obama fue declarado Premio Nobel de la Paz. Claro. Entonces un presidente, Premio Nobel de la Paz, que asume el gobierno, porque recién nombrado es que lo nombran también Premio Nobel, ese es un golpe a la imagen de él ahora como un guerrerista, digámoslo de esa forma, como para desnaturalizar su premio Nobel, para desnaturalizar la función presidencial que él tiene y pintarlo, digamos, en ese afán militarista, guerrerista, que al final de alguna manera él se ve también obligado y comprometido a ejercer. Entonces es una contradicción, es una situación que políticamente sí le daña mucho la imagen a él de los propios Estados Unidos. Obviamente aquí no estamos hablando de angelitos en ningún lado. Sí, todos son complicados. El terrorismo, digamos, el terrorismo es una práctica a veces individual, a veces de grupos y también de estados. Hay estados terroristas, ¿verdad? Y en ese sentido, esa es una discusión que aquí también la podríamos tener. Desde el punto de vista, digamos, de lo que son las fuerzas revolucionarias y de izquierda y ese tipo de cosas, el terrorismo lo combatieron históricamente y uno podría decir que teóricamente no eran terroristas y que los únicos grupos, o el único grupo, digamos, que ejerció el terrorismo así como una forma de lucha fue el Ejército de Liberación de Argelia, la OAS, la Organización para la Liberación de Argelia, porque la situación de coloniaje que había en Argelia de Francia
era de tal forma que la lucha por la independencia no se informaba nada fuera de Argelia. Entonces llevaron actos terroristas a Francia para poder conmover la conciencia francesa. Y entonces ahí sí hicieron actos terroristas, poniendo bombas en restaurantes, sodas, cines, todo ese tipo de cosas. Y hasta que empezó la intelectualidad, Sartre y todos ellos, a inquietarse sobre lo que estaba pasando y hicieron de eso una cosa diferente. Pero esos son actos, digamos, que en teoría no debieran ser así. La guerra es la guerra y es otra cosa, y ahí pueden emplearse actos de esa naturaleza, pero en la otra son formas que ya terminan más bien en conductas de asesinos prácticamente. De hecho, les voy a robar unos instantes para terminar el tema, para después entrar en el tema de fondo, que es el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Voy a robarles unos minutos para ir hasta Washington. Son las 4:23 de la tarde en Washington, son las 2:23 aquí en Costa Rica. Está Alberto Pimienta de La Voz de América desde Washington. Alberto, agradeciéndote nuevamente que nos informes, por favor, qué nuevos datos hay sobre la repercusión que ha tenido el este nuevo asesinato de un periodista estadounidense. Alberto, saludos hasta Washington, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Primero que nada, hace pocos minutos la familia de Steven Sotloff acaba de hacer público, más bien un comunicado bastante corto. Debemos recordar que a pesar de las ramificaciones geopolíticas que tiene el hecho que sucedió este martes, o que se hizo público con este video el martes, la decapitación de Steven Sotloff, debemos recordar que también esta persona tenía familia, un periodista, tenía seres queridos, y la familia básicamente dijo que están al tanto del video y que quieren pasar este tiempo de luto de manera privada. Al mismo tiempo, la Casa Blanca, el Departamento de Estado ya se han pronunciado con respecto a lo que sucedió. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, fue sorprendido básicamente al preguntarle casi al inicio de su conferencia de prensa diaria. Él dijo que todavía no había escuchado nada acerca de estos reportes, pero después tuvo la oportunidad de responder ya a lo que había sucedido, y básicamente dijo que obviamente la Casa Blanca, el gobierno estadounidense, todavía no ha podido corroborar que la persona en el video sea fehacientemente el periodista Steven Sotloff, pero que sus oraciones van a la familia de este periodista, y que este fue otro acto brutal cometido por el Estado Islámico, al igual que como lo hicieron con el periodista James Foley hace algunas semanas. Gracias, Alberto. De alguna forma nos contabas más temprano que, y nos lo reiteras ahora, tomó por sorpresa al Departamento de Estado esta situación. La familia ha pedido entonces alguna privacidad para manejar su espacio de luto. Entendemos que vengan las pruebas técnicas para corroborar que el video sea cierto, pero prácticamente hay un margen, digamos, muy tenue de que no sea cierto el video de este nuevo atroz asesinato. Nos decías en la mañana que había mucha expectativa debido a que el presidente Obama viajaba precisamente hacia Europa el día de hoy. Supongo que todos los medios están esperando allá en Washington y en el mundo alguna declaración del presidente Obama, Alberto. Exactamente, hace pocos minutos vimos al presidente Barack Obama partir hacia Estonia, montándose en el avión presidencial para partir a este país báltico, un país vecino con Rusia, donde el presidente Obama tiene propuesto básicamente enviarle un claro mensaje a Rusia de que no haga, según el gobierno estadounidense, lo que ha hecho en Ucrania. Básicamente el gobierno estadounidense no lo ha llamado una invasión, pero muchos analistas y expertos sí lo han llamado una clara invasión a Ucrania, y el presidente Obama quiere enviarle un mensaje a Moscú de que no haga lo mismo en Estonia, también en Lituania y Letonia, donde también, o con los mandatarios que también se reunirá en la capital de ese país. Al mismo tiempo, el presidente Barack Obama también participará de una reunión de la OTAN en Gales, donde obviamente también partió hoy primeramente, como dijimos, para llegar a Estonia, después para ir a Gales jueves y viernes, y parte de lo que estaba planteado tratar durante esta reunión de la OTAN era el tema del Estado Islámico. Ahora más que nunca, después de lo que sucedió este martes, después de que se hizo público este video, creo que la presión está sobre los hombros del presidente Barack Obama para tratar de elaborar
una estrategia. Debemos recordar que la semana pasada, hace apenas días, el presidente Obama aseguró que todavía no tenían una estrategia clara con respecto al Estado Islámico dentro de Siria, pero el mandatario tendrá la oportunidad de hablar con diferentes líderes mundiales con respecto a este grupo terrorista que, como lo ha dicho el mismo secretario de Defensa de Estados Unidos, es algo que no se había visto antes en la historia. Alberto, muchas gracias por el reporte desde Washington. Un abrazo hasta la Voz de América, con quien tenemos una enorme relación aquí en Costa Rica. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Te seguiremos molestando ahí de vez en cuando, Alberto. Claro que sí, a la orden, Randall. Gracias, Alberto. Está vía Skype también con nosotros, acompañándonos en Canal 2. Son las 2:28 en Costa Rica, son las 4:28 en Washington. Iba a ir a una pausa, pero don Vladimir me pidió la palabra. Adelante. Ahora recuerdo a propósito de la espectacularidad de las muertes, que en Guatemala hay pena de muerte, y cuando la aplican la hacen en estadios y llenan el estadio para que la gente llegue. Ajá. Esta es una situación así de espectáculo. Entonces, entendamos que en las sociedades aún, llamémoslas civilizadas, suceden estas cosas. Pero tampoco hay mucha diferencia entre degollar a una persona y asesinarla públicamente y torturarla. Los Estados Unidos tienen un manual de torturas, el propio Obama lo ha reconocido y lo aplican en Guantánamo. Bueno, y tienen Guantánamo. Y entonces ahí no vemos a la gente torturada, pero todos los días se están torturando, y tampoco vemos a los que asesinan como resultado de las torturas. Los entierran, ¿verdad? Pero hay una práctica y hay una escuela de torturadores, porque ahí enseñan a torturar para que otros funcionarios que llegan a aprender ahí apliquen esas torturas en otros países. Entonces, esto es como un perro mordiéndose la cola, lamentablemente. Sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Leía yo cuando estaba en la universidad, en los primeros años de universidad, un estudio español, de un periodista español, que él planteaba la tesis de que si los medios de comunicación no le dábamos cobertura a los actos terroristas, en algún momento iban a haber interés de realizar actos terroristas. Era muy interesante. Y para el caso costarricense, enorgullezcámonos de que la pena de muerte fue abolida, primero inaplicada en 1878 por el general Tomás Guardia, y abolida por él mismo en 1882, en el año en que él muere también. Y dichosamente desde esa época exaltamos la vida sobre la muerte. Son las 2:30, Álvaro. Tal vez como un para entrar a la segunda. Un sin epílogo de este asunto, basándonos en Costa Rica, ya que usted lo mencionó, y mencionó la profesión del periodismo. Me está preocupando cuando he visto estos asesinatos en la zona sur de San José, para mencionar, no solo en la zona sur, pero porque está ahorita en Calle Fallas y también en Alajuelita y todo, que por cierto el Ministerio de Seguridad Pública ayer los capturó a las principales, y es una cosa que lo hizo con mucho riesgo para la gente y con un gran uso de recursos, solo para hacerlo ver. Entonces hay que felicitarlos más bien. Ahí vi que había gente criticando eso, estaban agarrando... Y con una herramienta jurídica. Sí, me parece un poquito raro que estemos utilizando tantísimo, seamos tan precisos en la cuestión jurídica cuando estamos agarrando a criminales. Y aquí le digo como periodista a usted y a todos los compañeros que han sido periodistas, me tocó también dirigir un medio, Radio Costa Rica, y entonces tengo mucha simpatía por la cuestión, por la profesión. Si nosotros permitimos que estos criminales asolen, usted no dude ni un minuto, primero son entre ellos, siempre empieza así, en México, en Bolivia, donde usted quiera, siempre empezó así. Y los periodistas son, junto con policías honestos, junto con jueces honestos, junto con fiscales honestos, el siguiente grupo. Claro. Y usted va a ver ese mismo horror que estamos viendo hoy de estos terroristas, sin duda, del Estado Islámico, contra un periodista que no es un militar, no es un espía, nadie lo ha acusado, es un periodista cumpliendo su función. Si no le ponemos atención y no frenamos a estos criminales, como se frenó ayer, como hizo el ministerio correctamente de frenarlos ayer, y los capturó correctamente en sus guaridas y tuvo la valentía de irlos a agarrar a sus guaridas, si no los frenamos, usted no tenga duda que ese horror que estamos viendo del periodismo a ese nivel macro, mundial, se repite aquí, y usted verá las víctimas de los periodistas, no por parte de fanáticos religiosos, pero de criminales absolutamente endurecidos, acostumbrados a masacrar muchachos, etcétera. Sí. Entonces, lo llamo la atención porque es un tema que rápidamente se transfiere a este mundo. Primero están entre ellos, matándose entre ellos. La gente está muy contenta, yo no estoy nada contento que se estén matando entre ellos, eso es muy grave. Se empoderan unos cuantos
y lo utilizan para el resto de la sociedad. O que lleguemos a una situación como la que está sucediendo en algunas comunidades de México, donde frente a esa reacción contra los criminales, la población termina ahorcándolos y colgándolos de postes. Los vigilantes, se vuelve un vigilantismo que se llama, entonces, que es igual de grave. Exactamente, entonces vamos a la ley de la selva. Sí, se pierde la cuestión jurídica verdaderamente importante, pero prestemos atención a lo que sucedió ayer. Tenemos que respaldar a las autoridades de policía que en actos abiertos, no secretos, no extraños, actos perfectamente claros, estaban parando a criminales muy peligrosos. Pero además un acto absolutamente válido, legítimo y necesario. Sí. Yo estoy sorprendido de que se cuestione ese acto, pero profundamente sorprendido. 2:33, vamos a la pausa. Estamos hablando de muchos temas interesantes. Hoy dice Adolfo que espera que los comerciales no duren mucho, porque hoy los temas de Matices se las traen, no van a durar mucho. 2:33, vamos a la pausa, regresamos. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Con 36 minutos de la tarde. Este mes Radio Monumental cumple 85 años. Lo vamos a celebrar un día de esos, a finales de septiembre, y hemos en las cuentas en Facebook y en Twitter recordado poco a poco algunos eventos desde el 29, vamos avanzando hasta llegar al 2014. Hoy en la mañana yo recordé, porque fui yo el que actualizó el Facebook, recordé que en 1933 deciden nombrar como jefe de gobierno a Adolfo Hitler en Alemania, en 1933. Y entonces uno, desde lo más básico, ¿verdad?, cuando está muy jovencillo, dice, ¿cómo Alemania escogió ese loco para gobernar? Pero cuando uno va metiéndose ya y estudiando poco a poco y se da cuenta de la humillación que sufrió Alemania en la Primera Guerra Mundial, encuentra algunas de las razones que nos llevan al estallido de uno de los conflictos más cruentos, el más cruento de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Para empezar desde el inicio, don Vladimir. Pues digamos que después de la Primera Guerra Mundial, para decirlo así, efectivamente a Alemania la hacen pagar parte de los costos de esa guerra. Pero la humillan. Pero no es un problema de humillación, es un problema de que está obligada a pagar los costos de una guerra, y así la castigan, digamos. Los costos económicos. Eso produce, correcto, y eso produce una baja en estima del pueblo alemán, que por cierto Erich Fromm la estudia muy bien en el librito ese, Miedo a la Libertad, de cómo empiezan a recuperar un poco ese autoestima nacional en la cual se monta Hitler, porque Hitler no surge en el 33, surge 10 años antes realmente, cuando él empieza a desarrollar su activismo político ahí, e incluso como parte de su activismo político es condenado a 5 años de cárcel. Claro, y escribe su famoso libro Mi Lucha. De manera que ahí empieza él a desarrollarse. Ya cuando llega al 33 es porque es un líder político, un cuadro político, y ha fundado su partido, el Nacional Socialista, y a la par de eso se ha desarrollado en la Italia también el partido fascista italiano de Mussolini, que desde 1920 ya estaba en marcha, y en 1922 Mussolini hace su famosa marcha sobre Roma y adquiere también un papel predominante, y logran alrededor de eso establecer una alianza, digámoslo así, inicial sin acuerdos, después con acuerdos entre países, en donde su objetivo también es frenar el avance del socialismo, que en esa época venía en auge por el triunfo de la Revolución Rusa primero en el 17, por la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas en el 22, por el avance de otros movimientos libertadores que se estaban dando en el Asia, anticoloniales más bien, y ante eso y porque al impacto de la Revolución Rusa habían habido sublevaciones muy importantes en Europa Central, la llamada Comuna Húngara, la búlgara, la polaca, un montón de cosas que hubo ahí entre 1920 y 22, donde se podía presumir que podía haber otras repúblicas socialistas, y entonces ahí empieza a haber una reacción contra eso, donde estos dos grupos, digamos, en Italia y en Alemania, empiezan a constituirse como un elemento políticamente de reacción contra eso, y termina justamente en el 33 con el ascenso de Hitler como canciller de Alemania. De hecho,
por supuesto, aportando lo que de fijo será mucho aporte, don Álvaro, en el tema de cuáles son las causas que nos llevan a la Segunda Guerra Mundial, pero me llama la atención, ¿y Japón? ¿Qué papel juega junto con Italia y Alemania? Sí, uno tendría que ver la Segunda Guerra Mundial, que por cierto es el conflicto más trágico, más sangriento, más grande. Es el verdadero conflicto mundial, porque la Primera Guerra Mundial efectivamente la llamamos así, pero los europeos cuidadosamente la llaman la Gran Guerra. Sí. Y es una gran guerra civil entre ellos, con ciertos matices hacia África, pero siempre entre ellos. Se peleó en ambas partes, el occidente y particularmente el oriente de África. Pero no llegó a América. Pero no hubo en América. En cambio, en la Segunda Guerra Mundial, sí. Es decir, uno puede cortar. Primero es un conflicto europeo, claramente, entre Inglaterra, Francia, Polonia, lamentablemente, la gran víctima, y Alemania. Claro, que hoy celebramos, yo olvidé decirlo, el 1 de septiembre, ayer... Se invadió Polonia. Ajá, la invasión de Polonia por parte del ejército nazi, que es lo que da pie, digamos, ahí inicia. Pero usted está en lo correcto. Claro. Ayer hace 75 años, los nazis, sin provocación, invaden Polonia. Pero es hoy que se declara la guerra. Ah, bueno, entonces, esto es lo importante. Usted está en la fecha exacta. Y le voy a hacer aquí estando con un historiador profesional, ¿sí? Un detallito interesante. Se declara el 2 de septiembre la guerra, pero se termina también el 2 de septiembre de 1945. Vea qué interesante, nadie lo buscó. La rendición oficial es el 2 de septiembre de 1945 y estalla el 2, digamos, la declaración legal. Cuando el emperador legal, sí, legal es el 2 de... Vea qué interesante, nadie lo buscó. Y fueron un 2 de septiembre del 39, pero esa guerra no empezó ese día, como tal. Ese enorme huracán que englobó al planeta Tierra, y ese sí se peleó en todos los órdenes, desde el Ártico, en todos los mares, en todos los océanos, en las islas, en los conjuntos de islas, en los desiertos, y por supuesto el punto medular en las grandes estepas rusas, que es donde realmente se define esta guerra en toda su característica bestial y la brutalidad monstruosa de dos enormes imperios ideológicamente contrarios, pero que tenían una capacidad, una voluntad casi de hierro de pelear, y unos pueblos dispuestos a sacrificarse. Incluso pero la devastación humana comparada entre la Primera Guerra y la Segunda es que la primera tiene más o menos alrededor de 14 millones de muertos en un escenario, como bien dice Álvaro, de Europa prácticamente. Y la Segunda llega a 52 millones de muertos. De los cuales los soviéticos, fueron 26, el pueblo soviético pone 26, 27 millones, una locura. Yo quería poner ahí... Sí, 26 millones ponen los soviéticos. Yo quería poner, precisamente, remarcar este dato, ahora que estaba hablando don Álvaro, son los soviéticos quienes sufren la mayor cantidad de muertes en la Segunda Guerra Mundial. Ahora podemos entrar en ese tema. Y además las grandes batallas, las monstruosas batallas se desarrollan en el teatro de operaciones oriental. Bueno, en el teatro de operaciones soviético, en la realidad, tendría uno que denominarlo así. Bueno, uno tiene que decir que, con seriedad, la Primera Guerra y la Segunda son una continuación de la Gran Guerra Europea. Es decir, la Segunda es una continuación de este tema, pero uno puede marcar algunos elementos interesantes que indican que se estaba iniciando un conflicto de un tamaño fenomenal. En primer lugar, usted tocó Japón. Japón, de las naciones grandes, se estudia poco esto, es la más afectada por la crisis del 29, porque es la que tiene menos recursos propios. Depende muchísimo de la compra y venta, y donde usted tiene una crisis del 29, la mayor crisis económica por lo menos de la historia moderna, tal vez en la antigüedad debieron haber ido algunas, pues están poco estudiadas que yo sepa. Japón sufrió enormemente y eso hizo cambiar el estilo, digamos, parlamentario japonés, y lo convirtió en una sociedad más militarista, y esto provoca que los militares inicien algo que en mi criterio sí es el primer evento de la Segunda Guerra Mundial, de lo que llamamos hoy ese enorme conflicto, que es los primeros choques, el incidente de Mukden, que es el primer choque en Manchuria entre el ejército japonés y el enorme nación china. Se nos olvida que era la nación más poblada de la tierra, que estaba siendo atacada por una nación militarista poderosa, que tenía un ejército capaz de hacer eso, que se llamaba el ejército en Manchuria, del Kwantung se le llamaba el ejército japonés que estaba ahí. Fíjese usted que siempre se habla muy poco de esto, pero es el ejército más grande de Japón hasta el final de la guerra. Los japoneses tienen más tropas en China que
que las que pelean con los Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, por ejemplo, en la pelea en el Pacífico y contra Australia y Nueva Zelanda. Sí, hay siempre, en todo momento, militarmente, hay más tropas en China, de Japón, y esto es un teatro como olvidado. Entonces tenemos el incidente de Buknen, en que China empieza a tomar Manchuria, y claro, Japón toma Manchuria y empieza a proveerle quiere convertirla en una colonia agrícola y una colonia de extracción industrial de grandes riquezas. Muy importante, ahí es donde realmente inicia un proceso. Esa guerra empieza en el 31, la guerra de la Manchuria. Exactamente, en el 31, en el incidente de Mukden. Luego viene un punto, bueno, por supuesto existe el incidente Marco Polo, etcétera, que va marcando el puente de Marco Polo, que marca otro recrudecimiento en el 37-38 de las acciones de Japón, pero hay un punto que es poco conocido. La primera batalla de la Segunda Guerra Mundial no se da en Europa. En realidad, todos los historiadores militares que son muy acuciosos dicen que la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial se da un poquito antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Qué contradicción más grande, pero no la es. En realidad se da en un sitio que tiene dos nombres, a lo largo del borde de Mongolia, entre la Unión Soviética y su estado satélite de la época, la Mongolia Exterior, y el ejército japonés que estaba en Manchuria. Se llama Khalkhin Gol. Los soviéticos lo llaman, en sus historiadores, Khalkhin Gol, la batalla de Khalkhin Gol, y el resto lo llaman Nemohan. Es la batalla en que se distingue Zhukov, que después es el gran general, el gran mariscal de todas las grandes batallas, el general que no fue vencido, el gran jefe de los ejércitos soviéticos, y él les gana a los japoneses la batalla de Khalkhin Gol. Y es tal la paliza que les da, y esto es exactamente a principios del 39, es decir, antes de que estallara la guerra. Todo el mundo considera que esta es la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, que los japoneses deciden y duran toda la guerra sin pelear entre rusos y japoneses, y esto cambia todo el panorama estratégico, porque esos dos grandes ejércitos, la Unión Soviética es capaz de enfrentarse a los nazis porque sabe que atrás no tiene a los japoneses, y los japoneses son capaces de enfrentar a los norteamericanos porque no tienen a los soviéticos detrás de ellos, que son vecinos. Es que tenemos que verlo. Esta primera batalla marca el inicio, y luego no podemos olvidarnos de un teatro de operaciones que fue el laboratorio, el gran laboratorio de armas tácticas y estratégicas, particularmente de los nazis, que fue la Guerra Civil Española, que fue un teatro que dura del 36 al 39 y les permite a ellos desarrollar y apoyar un régimen fascista, que era el de Franco, y estar tranquilos de que la península ibérica entera podían atacar a Francia sin tener el apoyo Francia de estas dos naciones, hubieran sido naciones democráticas. Y darle un apoyo a Franco incluso con aviación cuando atacan Guernica. Sí, la Luftwaffe se entrena, todos los ases de la Luftwaffe verdaderos, Adolf Galán, Marselles, todos se entrenan y luego viene el desarrollo que sí conocemos, que es la caída de Polonia, que es la tragedia de Polonia. ¿Y por qué la tragedia de Polonia? Vamos al campo político. ¿Por qué es tan importante lo que pasó en Polonia? Porque la experiencia que tuvieron las naciones occidentales, Francia e Inglaterra, con el pacto de Múnich, donde los engañó Hitler, en donde se repartió Checoslovaquia, con la aquiescencia de ellos, les quedó un sabor amargo, y tuvo dos consecuencias este pacto terrible. La primera, importantísima, es que decidieron no volver a cederle a Hitler y apoyaron a Polonia, y por eso entramos a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón. Lo que les pasó con Checoslovaquia, el engaño que les hizo Hitler, los hizo entrar a las dos naciones. Dijeron: garantizamos la integridad de Polonia al costo que sea. Y en el caso de los rusos, interesantísimo, Neville Chamberlain no consulta con los soviéticos. El pacto que estaba haciendo en el mundo diplomático se acostumbra a hacer una consulta. No se lo consulta, y Stalin llega a conclusiones equivocadas, y por eso hace el pacto Molotov-Ribbentrop, que es un pacto increíble, solo porque es cierto, uno no puede creer que los nazis y los soviéticos hicieron un pacto de no agresión, que en realidad era agresión contra Polonia. En la realidad era agresión contra Polonia. Y bueno, entonces, los soviéticos siempre justificaron eso diciendo que era tomarse un tiempo más para prepararse en el campo militar para la gran agresión que iban a sufrir, como efectivamente sucedió. Pero usted me entiende lo que estoy diciendo, que vino de que no le consultaron. Si le hubieran consultado a Stalin, probablemente hubiera habido una interacción política que hubiera frenado un poco las circunstancias. No, pero el pacto ese del 39
entre Alemania y Rusia es un pacto en que Stalin está de acuerdo. Está claro. Absolutamente. No, más bien provocó. No, lo que estoy sosteniendo. Que no, le que no le habían consultado Neville Chamberlain. Neville Chamberlain no le consulta a Stalin, entonces provoca que Stalin diga, suave, aquí estos carajos están en algo raro, yo me voy a proteger yo, efectivamente lo que dice. Pero entonces ahí se inicia la destrucción, la víctima aquí es Polonia de toda esta historia, porque Polonia queda desde el puro principio absolutamente destruida, ocupada, y es donde tenemos el horror, solo para terminar un poquito la locución aquí, de los campos de concentración más, la cosa más terrorífica que conoce la historia de la humanidad en este tipo de cosas se sucede en Polonia. En otras partes de Europa hubo campos, pero ninguno se comparó. Lo que sucedió en Polonia fue extraordinario. Eso fue lo peor, pero digamos, esos campos de concentración empiezan en la misma Alemania, con Dachau, en el año 33, cuando ya Hitler toma medidas para empezar a perseguir ya primero prisioneros políticos y eso, y después van a ser los campos de concentración directamente contra los judíos. Pero esa década del 30, después de este, como diríamos, archipiélago de situaciones que había en Europa, se van a producir una serie de pactos. Voy a mencionarlos nada más para que tengamos una idea de cómo es la situación que se va a ir produciendo en eso. Desde 1932, que es el año que también triunfa Roosevelt, para decirlo, que va a ser el gran presidente también de los Estados Unidos en el periodo de la guerra, se firma un pacto de no agresión Polonia-Alemania. Se firma el pacto de no agresión URSS-Finlandia y los estados bálticos, Letonia, Estonia y Lituania en el año 32. El pacto de no agresión franco-soviético del año 32. Se firma el pacto de no agresión Italia-la URSS en el año 33. El pacto igual Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia. En ese año 34 asesinan un montón de políticos en Austria, Alemania, Yugoslavia, Francia y en la misma URSS, a Kirov. Se produce el pacto de no agresión Polonia-Alemania en el año 34. Increíble. Pacto Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, que este fue un pacto muy importante en ese periodo. Es el año en que también Estados Unidos establece relaciones con la Unión Soviética, que no las tenían, y cuando en esa misma década ambos entran a la Liga de las Naciones, que ya no servía para nada también. Ahí también hay un pacto en el año 35, URSS, Francia y Checoslovaquia, que era un pacto, en este caso era para apoyarse en el campo militar. Y ya en el año 36 empieza el avance alemán sobre la Renana, Italia avanza sobre Abisinia, se empieza a establecer un eje, una alianza estratégica donde Italia y Alemania forman el eje fascista Roma-Berlín, y Japón se integra a ese eje ese mismo año en lo que se llamó el Anticomintern, que era la lucha contra la Internacional Comunista que venía, fundada por Lenin en el 19, que en el año 35 el séptimo Congreso de la Internacional Comunista, que se había desarrollado en Moscú, había declarado el fascismo como el enemigo principal de la humanidad. Ya no era el imperialismo, ni era la lucha de clases y ese tipo de cosas, que va a contribuir a cambiar la estrategia internacional de los comunistas durante el periodo del 35 hasta el 45, entre ellos el Partido Comunista de los Estados Unidos, con Earl Broder al frente, que son los que van a llevar la punta de lanza en esa lucha internacional, que arropa prácticamente a todos los partidos comunistas, incluido el Partido Comunista de Costa Rica, que en aquellos años renuncia públicamente, digámoslo así, a la lucha de clases, a la dictadura del proletariado, a la lucha antiimperialista, porque ahí era la lucha antifascista, y eso va a crear las condiciones para que internamente también se produzcan las alianzas que se van a producir en Costa Rica, lo cual ahora podemos hablar en términos de consecuencias o de impactos de la Segunda Guerra en Costa Rica. Sí, porque dice uno de nuestros oyentes, dice don Mario, que los programas de Matices, cuando están ustedes dos recordándonos estos hechos tan interesantes, deberían de durar 5 horas. Don Mario, dice Natalia Velázquez, realmente excelente el programa de Matices de hoy, es bueno recordar porque un pueblo sin memoria repite las historias. Buenísimo el programa, dice Víctor Rodríguez. Saludos al profesor Vladimir. Y Mauricio Late dice, soy profe de sociales, imagínense cómo me gusta el programa del día de hoy. ¿Por qué entra a Estados Unidos, don Álvaro, a la guerra? El tema es interesante. Primero tenemos la etapa del 39 al 40, en la que Alemania avanza extraordinariamente, le da vence a todas las naciones y destruye cercanas. Todo lo que está a su paso. Francia cae en 6 semanas en la práctica, increíble. Cae Polonia, primero cae Polonia. Sí,
como Francia, si nada. Francia y como si nada. No, en el año 39 también ocupan Checoslovaquia. ¿Y Holanda? Holanda cae inmediatamente después y Bélgica como si caen todos, es un paquete grande y Hitler se vuelve el amo de Europa. Le queda, aquí hay que reconocerle una cosa, es cierto que todos reconocemos, cuando uno ha estudiado esto, que la Unión Soviética puso el peso máximo. Fue la máquina en que se molió el régimen nazi y el ejército de la Wehrmacht y los nazis se molieron. Pero la realidad es que al puro principio la Unión Soviética no estaba en guerra. Es hasta el 41. Quien se queda solito enfrentando a los nazis, solo, con toda Europa, incluyendo la Unión Soviética, proveyendo minerales, proveyendo comida a los mismos nazis, porque los trenes entraban masivamente de la Unión Soviética hacia Alemania, proveyendo a Alemania dentro del pacto que hemos hablado. El que se queda solito enfrentando a los nazis es Inglaterra, solo, y se da la famosa batalla de Inglaterra. Churchill asume el mando, el pueblo inglés quita a Neville Chamberlain, que era un político del estilo antiguo de la escuela, y buscan al hombre que era capaz de liderar esta lucha, que había sido el enemigo ideológico perfecto de Hitler. Había sido por años, desde el inicio del nazismo, había detectado la maldad de ese régimen fascista y lo había indicado y había pedido el rearme, y bueno, había dicho las cosas correctas y lo habían criticado como un promotor de la guerra, así lo habían, y lo llaman al servicio. Y le toca a Churchill dirigir las horas más oscuras, el bombardeo masivo de Londres, pero algo brillante se da. La fuerza naval británica, que era la mejor de Europa, no así ya la mejor del mundo, que creo la de Estados Unidos ya en ese momento era la mejor del mundo y lo fue con mayor propiedad al final de la guerra, pero en ese momento era la mejor fuerza naval de Europa, mantiene independiente y todavía con suministros a las islas británicas, pero es la fuerza aérea, la Real Fuerza Aérea, 653 muchachos, todos voluntarios, muchos de ellos universitarios, que ceden su universidad en Oxford y en Cambridge y se incorporan como tenientes jovencitos, y son esos 653 muchachos que defienden a Inglaterra con ayuda del radar. Por cierto, los ingleses habían desarrollado el radar y eso les da vectores de defensa muy importantes. Esos muchachos le rompen la boca a Goering, que era el jefe de la Luftwaffe, que había dicho que iba a aplastar a Inglaterra, y hacen que los nazis no puedan invadir en la operación León Marino, que así se llamaba, la que tenían ya planeada en Calais, invadir Inglaterra con enormes ejércitos, y se acababa Inglaterra, la ocupaban, y es por eso la famosa frase que hace Churchill en el Parlamento, ¿verdad? En la historia de los acontecimientos humanos, nunca tantos debieron tanto a tan pocos, porque no llegaban a 1000 los muchachos que pelearon, es decir, no llegaban a 700 en realidad. Esto es increíble, que un grupo tan pequeño determinó por la valentía, por la técnica y yo creo la capacidad intelectual de cada uno de esos muchachos. Eran universitarios su mayoría. Esta es la primera. En realidad todavía estamos en una guerra europea, ¿sí? Si usted se da cuenta, y una isla peleando en Asia, una isla de pelea entre Japón y China. La guerra se vuelve global, se vuelve en el 41. El 41 es un año interesantísimo, increíble. En julio del 41 comete Hitler su error magno y inicia la batalla más grande de la historia. Es una sola batalla, son muchas batallas, pero es una enorme, gigantesca batalla que se llama la Operación Barbarossa, que es la ocupación occidental de la Unión Soviética. Hasta los Urales era el plan, y hasta el Cáucaso para ocupar los pozos petroleros. Ese era el mínimo, digamos, ese era el primer elemento del plan de batalla de Barbarossa. El año 39 también es clave, porque efectivamente con el avance de Hitler sobre Polonia, la URSS también invade Finlandia, porque se ve obligada a ocupar Finlandia por la defensa del Golfo y para evitar que Hitler, la guerra de invierno se llama, que pudiera meterse por Leningrado, que queda al fondo. Y no solo invade Finlandia, sino que es una época en que también Italia ocupa Albania y se desarrolla toda una lucha donde Checoslovaquia técnicamente desaparece como región, como país, y Francia tira la famosa línea Maginot, ¿verdad? Que es una línea que cruza prácticamente toda la Europa. Y la URSS ya se mete en Polonia y llega hasta Brezlikov, hasta los bálticos, hasta los países de Letonia, Estonia y Lituania. Eso en el año 39.
y al mismo tiempo Alemania a principios del 40 invade Noruega y Dinamarca, que es en el momento en que está asumiendo Churchill como primer ministro en 1940, y Italia le declara la guerra igualmente en Francia y a Inglaterra en el año 40, cuando la URSS ya tiene ocupada toda esa zona en la parte de Brest-Litov que bien mencionaba. Brest-Litov es originalmente el primer acuerdo del 19, cuando la URSS recién fundada cede a la Alemania en el 17, cede a la Alemania las tres provincias, los tres países bálticos que habían pertenecido a Rusia desde la época del zar. Por eso después de 1945, cuando se liberan de los nazis, los vuelven a reincorporar dentro de la Unión Soviética, porque lo vuelven a restituir. Y en el año 40, que bien recordaba, ¿cómo se llama Álvaro?, es cuando se produce el ataque alemán a Inglaterra, al mismo tiempo que ya la alianza que existía entre Alemania e Italia se le suma ahora sí la alianza con España. Franco se incorpora en ese sentido, y ya en el año 41 el ejército nazi ha llegado hasta una región cerca de Moscú, hasta Borodino prácticamente, que fue la región donde también había llegado Napoleón. Sí, Borodino. En 1812. Hasta ahí llega, ¿no? Hasta ahí llega. Y ahí llegan también los nazis, es decir, a 40 kilómetros de Moscú. Hasta ahí llegan. Y de ahí empieza ya el retorno, donde empiezan ellos a ser devueltos. En esa época, digamos, para el año 41 también Hitler había declarado su famosa solución final, donde iban a acabar con todos los judíos y ese tipo de cosas, y Roosevelt y Churchill firman la famosa Carta del Atlántico, ¿verdad? Entonces yo le quiero decir, ¿cuándo se vuelve global la guerra? Todavía no es global, es majestuosa, sí. Es un infierno. Es enorme, pero en Europa. El 7 de diciembre del 41, después de la invasión soviética, que ya estamos en un conflicto de magnitudes no conocidas, de repente los japoneses cometen el grave error también de atacar a los Estados Unidos. En este instante la guerra se vuelve global. Es la guerra, es el momento que se vuelve mundial. Y entonces entramos en un teatro de operaciones global. ¿Por qué Japón hace eso? Y la URSS e Inglaterra habían ocupado Irán, ahora que está Irán de moda, para ponerlo en ese mismo ¿Por qué año. Japón hace eso? ¿Por qué Japón hace eso? Porque los Estados Unidos le corta el suministro de petróleo. No tiene petróleo y no hay cerca. El único petróleo masivo que hay cerca, ya venían en conflicto, por supuesto, porque entonces uno puede estudiar que en el teatro de operaciones chino, los grandes actores de esta Segunda Guerra Mundial ya estaban operando. La Unión Soviética, aunque parezca mentira, estaba apoyando a Chiang Kai-shek. La Unión Soviética apoyaba a Chiang Kai-shek. Bueno, porque era el que estaba en el poder. Sí, incluso Chukov, el héroe de la batalla de Stalingrado, es el asesor militar de Chiang Kai-shek en algún momento de ese estilo. Los británicos están metidos, los Estados Unidos están metidos en China y por supuesto Japón. Vean qué interesante, y Alemania apoyando a Japón. Ya usted ve un espectro de alianzas que se va montando en el teatro de operaciones chino. Entonces viene Japón. Los campos que realmente le interesa a Japón son los campos petroleros de las Indias holandesas, lo que se llama, lo que es hoy Indonesia, básicamente. No sé si con exactitud es el mismo archipiélago, pero básicamente es. Pero bueno, viene Japón, bombardea Pearl Harbor, ¿verdad? Y entonces ahí se desata ya, ahora sí, mundialmente. Es una guerra mundial. ¿Verdad? Bueno, es una guerra mundial. Incorpora a los Estados Unidos. Claro, digamos que lo que sucede en Pearl Harbor es nada más la incorporación a la guerra de Estados Unidos, porque hasta ese momento, diciembre de 1941, los Estados Unidos oficialmente no había ingresado a la guerra. Sí. Había hecho apoyos, como hemos mencionado recientemente, pero no había incorporado. ¿Por qué? Porque el Congreso no quería meterse y Roosevelt estaba maniatado, porque en países parlamentarios como los nuestros el Congreso declara la guerra, y en este sentido no la había declarado, y Roosevelt se veía comprometido por sus alianzas políticas de incorporarse. El ataque a Pearl Harbor le da la salida de incorporación, y eso provoca incluso que en el caso de América Latina Roosevelt hable personalmente con cada uno de los presidentes del continente, entre ellos Rafael Ángel Calderón Guardia, pidiéndoles el apoyo para que con el apoyo de los países latinoamericanos contribuir a convencer al Congreso para declarar la guerra, y así sucede. Por eso es que Costa Rica declara la guerra a los días siguientes de Pearl Harbor, el 9, 10 y 11 de diciembre del 41. Si se fija usted,
esta estrategia política, que no es militar, sino es política, de convencer poco a poco, no lo logra al principio. Centroamérica, México se lo dan, y Panamá, por supuesto, claramente. Pero le cuesta mucho más en América del Sur. Brasil apoya. Bueno, pero estaba un dictador en Brasil, Getúlio Vargas, que le da el apoyo, pero en cambio es duro el apoyo, durísimo en Argentina, llega hasta el final. Pero Bolivia y Perú no anduvieron apoyando claramente hasta el final, no tan al final como Argentina. Argentina prácticamente fue de salida, que apoyó. No estuvo tan fácil, pero al final logra una neutralización de todos estos países. Esto es lo que le da el verdadero poder a los Estados Unidos. Cuando usted tiene un hemisferio, el hemisferio occidental, que por cierto es el hemisferio más largo del mundo, ¿sí? Como tal, tiene usted los dos más grandes masas acuáticas, donde usted puede transportar tropas, puede transportar suministros, y siendo ellos la primera potencia naval, eso les facilita muchísimo la estrategia global. Tenían el canal de Panamá que les que es de ellos, que era en ese momento militarmente de ellos, que ayudan a desarrollar las bases militares en ese momento. Pero vea qué interesante, el contar que usted no se tiene que proteger en su área, en su hábitat, en su barrio. Los Estados Unidos no tuvieron miedo de su barrio, miedo verdadero no tuvieron. Porque tienen el control de su Tienen patio. El control de Canadá, estaba del lado de ellos. México totalmente se transformó. Manuel Ávila Camacho les da el apoyo. Al lograr esto, logran la hegemonía. Porque el resto de los países, si usted se va al resto, veamos la Unión Soviética, que es como, volvemos a repetir aquí, el que puso el mayor esfuerzo. Veámoslo así. Tenía detrás, bueno, los nazis ni hablemos de frente, ¿verdad? Claro. ¿Para qué vamos a decir el horror? Era una moledora lo que se les venía encima a los soviéticos. Y tenía a los japoneses siempre atrás, en peligro. ¿En qué momento? Eran aliados de los nazis, ¿en qué momento se apuntaban? Los norteamericanos, con su enorme potencial, eran la primera potencia económica, eran de todos estos estados. El Imperio Británico tenía más población, pero en realidad no era población británica, eran colonias. Eran colonias. En cambio, los norteamericanos eran ellos. Era el país más grande desde el punto de vista de población de estos libres, de los que estaban en libertad de pelear. Su potencial era el más grande. Pero, y no se tenía que cuidar en su barrio. Les dio un enorme potencial, fue la ecuación que vino a cambiar la situación estratégica. Tenían que irse, digamos, no peleaban en su patio, tenían que irse a Europa a pelear, pero del ataque de Pearl Harbor, y en este caso al Pacífico. Sí, al Pacífico. De Pearl Harbor surge entonces uno de los capítulos más oscuros en la historia de la humanidad, que es la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. No de Pearl Harbor. Es decir, de la situación en general. No, de la guerra, porque lo que sucede en Nagasaki y Hiroshima es más bien como la conclusión de ese periodo, porque eso va a suceder en septiembre de 1945. Y ya la guerra técnicamente había terminado en Europa en mayo. El 8 y ya estaban los soviéticos en Berlín. El día anterior se había suicidado Hitler. Técnicamente ya estaba derrotado el nazismo, ya se estaban rindiendo todas las tropas. Ya habían perdido las batallas más importantes, pero la guerra en el Pacífico continuaba. Y incluso Estados Unidos logra que el emperador Hirohito, que ya gobernaba Japón desde 1926, se rinda en un barco de ellos. Y en el Missouri. Y 2 días después de la rendición tiró las bombas, lo que ya era inexplicable, porque no había necesidad de tirar las bombas y ya estaba rendido el Japón. Eso fue como una advertencia al mundo de la nueva época nuclear a la que estábamos llegando y de la fuerza que tenía en ese momento. Pero no era sacarse el clavo por déjeme explicar por qué. Tiene una explicación eso, importante. En primer lugar, tenemos horrores que sucedieron durante la Segunda Guerra Mundial, batallas terroríficas, particularmente en el campo de operaciones de la Unión Soviética, los círculos el encircamiento de las tropas soviéticas en Kiev, fueron 650,000 hombres que cayeron presos. Nunca es la batalla, en realidad la batalla más grande de la historia de la humanidad es el encircamiento de las tropas soviéticas en Kiev, en el avance de Barbarossa. Esa es la batalla más grande en términos de grupo humano pelear la batalla, y los soviéticos también pelean la batalla más dramática, más sangrienta y probablemente la más interesante de la historia de la humanidad, que es Stalingrado. Sí, podríamos dedicar un programa entero al análisis de Stalingrado, pero en realidad quien había que vencer a los nazis. El proyecto Manhattan, que es a lo que usted se está refiriendo, el nombre técnico es la creación del poder atómico, que los Estados Unidos logra excepcionalmente rápido, aproximadamente en 18 meses en realidad, con un costo extraordinario para la época, $2 billones. Sería una cifra hoy inimaginable, es decir, del tamaño de esa cifra, la traducción a esa cifra, usted no tiene idea del tamaño que es. Lo logran, pero lo logran con un apoyo muy interesante, obviamente de sus científicos de la Universidad de Berkeley, Oppenheimer, que era un
gran profesor de la UNI, que es el director técnico, y un general extraordinariamente capaz, Leslie Groves, que es el que dirige realmente la parte estratégica del proyecto. Este conjunto de mentes muy brillantes, que sirven muy bien a los Estados Unidos, atrae una serie de inmigrantes extremadamente brillantes, los mejores matemáticos, los mejores físicos nucleares de la época, los científicos más avanzados, que venían particularmente de Hungría, de partes de la misma Alemania, y por supuesto también algunos hasta de Italia. Que venían huyendo. Venían huyendo, el nazismo provoca incluso su propia destrucción. Estos científicos se reúnen, estas primas donas, debe haber sido un trabajo, no me lo imagino, desde el punto de vista personal, de psicología personal, solo Oppenheimer pudo haberlo hecho, dicen, porque lo respetaban todos, lo querían mucho, todos le hicieron caso, evidentemente, y en 18 meses sacan el proyecto Manhattan, la bomba atómica, que por cierto, la primera bomba atómica no es Hiroshima, el primer artefacto nuclear, porque no era una bomba, Sí, así es. que era de plutonio, se estalla en Álamo Gordo, en julio. Se estalla el 16 de julio, si no me equivoco, en Álamo Gordo, en Nuevo México. Es la primera explosión nuclear, tiene éxito, y los científicos mismos se oponen a tirársela a Japón, porque técnicamente estos científicos, muchos de ellos de origen izquierda y muchos judíos. Querían, a quien querían de veras regalarle la bomba atómica era Hitler y a los alemanes. Obvio, no tenían problema psicológico. Ni moral. Ya con Japón tuvieron más problemas de estallarle la bomba atómica. Y entonces se crea la bomba para Alemania. La bomba no está siendo construida para Japón. Hay un error histórico de la gente. No, estamos de acuerdo. Sí. Y entonces de repente, bueno, se queda, Alemania se rinde antes y Japón se queda. Se quedan sin objetivo. Claro, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué los que lo usaron, ya el aspecto físico, no tuvieron problema moral? Es extraordinario. Para un tico tendríamos problema moral en esto y la décima parte de eso. Porque realmente venían de hacer lo mismo. La destrucción masiva de ciudades, Dresden, Hamburgo, Berlín mismo, se había hecho, y los raids pavorosos de B-29 y con armas incendiarias sobre las ciudades japonesas, en particular el último sobre Tokio, que arrasó. Son ciudades japonesas, son ciudades de madera, eran ciudades en que la inmensa mayoría de sus casas, sus barrios eran de madera. La destrucción fue muy parecida, es decir, no tiene el horror de la bomba atómica ni la del dramatismo, pero las muertes fueron más grandes en el raid de Tokio o en el de Dresden que en el de atómico. Entonces, las tropas, en este caso, los altamente especializados bombarderos B-29 en Tinian, al mando del coronel Paul Tibbets, estaban totalmente entrenados en destruir ciudades. No estoy justificando, estoy explicando. Usted me pregunta por qué con facilidad llegaron a esa conclusión. Porque no concebían hacer un arma que no la fueran a usar. Ya las habían usado todas las que tenían para destruir el arsenal. Y además había un cálculo que la operación de noviembre, estaba destinada para noviembre, la invasión de Japón iba a costar aproximadamente 3 millones de muertos japoneses, y a ellos les costaba como 700,000 bajas, que no es lo mismo que muertos, bajas. Entonces la decisión era, ¿cuántas bajas? Si cambiemos bajas por bajas, fue una cuestión matemática. Para nosotros moralmente eso no es así, no lo concebimos así, pero ellos están en el punto de que la uso de la bomba atómica. Pero hay una cosa interesante, usted pregunta algunos de los horrores que hemos contado de la Segunda Guerra Mundial aquí y por qué se dieron. Yo quiero contar uno que es poco conocido, un horror. Hemos hablado de los campos de concentración, creo que todo el mundo conoce los horrores, la industria, la muerte, los nazis, que no solo fue contra los judíos, fue mayoritariamente, pero fue contra gitanos, fue contra comunistas, fue contra personas de lésbicos, personas de cuestión de homosexuales, lo hicieron contra todo. Claro que los judíos tenían como una especial carga, digamos, racial, muy poderosa, pero usted sabe un detalle que se ha empezado, por lo menos Anthony Trevor, que es el historiador que yo más respeto de la Segunda Guerra Mundial, dice que uno de los horrores últimos que él pudo descubrir era cuando los oficiales japoneses, solo para tocar un tema de horror, tenían a prisioneros indios, a prisioneros burmeses, a prisioneros británicos también, pocos, y norteamericanos, como ganado. Estuvieron practicando, no por hambre, Vladimir, no por hambre, practicaron el comerse a las personas como digamos, como una cosa regular, los oficiales. Este es uno de los, no se quiso revelar, los norteamericanos no quisieron revelarlo porque inmediatamente estaban utilizando a Japón como base para contener a los soviéticos en el lejano oriente, y efectivamente así fue hasta el día de hoy. Pero una de las prácticas por las que los japoneses no fueron verdaderamente condenados era la utilización masiva de prisioneros como alimento.
Y no por hambre, no es que estuvieron, no, se los comían como tenemos el ganado nosotros. Sí. Entonces, toco este tema porque sé que es poco tocado y se está sacando ahorita por parte de los historiadores. Pero China, en este momento, la República Popular China le reclama a Japón que no le ha pedido disculpas internacionales y públicas por el uso masivo que hacía de mujeres como esclavas sexuales de sus oficiales y de las coreanas, sí, claro. Pero yo quiero hacer un alto porque yo me brinqué. Tiene una situación diplomática tensa entre esos países. Yo me brinqué 4 años, ¿verdad? Entre el 41 y el 45 cuando hablé de las bombas. Pero nos queda un corte comercial. Vamos al corte comercial. Quiero venir para hablar de algo que fue clave en los últimos minutos en la Segunda Guerra Mundial, que tiene nombre de película para mí. Si yo algún día hago una película o un libro, le pondría así: El desembarco en Normandía. Son las 3:15. Vamos a la pausa, regresamos. Los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Son las 3 de la tarde con 18 minutos. Nos quedan 6 minutos de programa nada más y sé que es insuficiente para hablar todo lo que tenemos que hablar, pero a mí me han dicho, porque y uno lo ve naturalmente, que el desembarco en Normandía es el que cambia la guerra. ¿Está de acuerdo? ¿Cuándo es? No, ¿Cuál es el momento, hombre? Mire, honestamente, en que se da vuelta. Normandía es una batalla más y contribuye. Visto de la presencia de este hemisferio, quizás esa es la batalla importante para nosotros. Pero el escenario de la guerra estaba definido en Europa. Ya se había derrotado a Japón en las Islas Midway. Rommel había sido obligado a retirarse de Egipto. Ya estaba ocupada Sicilia. En fin, habían un montón de avances aliados y de los rusos por el otro lado bajando, de manera que ya la batalla de Stalingrado en el 43 hace que von Paulus capitule. Ya habían derrotas muy importantes contra Hitler, ya lo que seguía era el avance en Francia y ya estaba la línea Maginot y ya De Gaulle había entrado ya estaba ya peleando, ya estaba casi ocupando París, de manera que en ese sentido, el avance sobre la costa francesa en Normandía, pues esa fue una batalla muy importante que decidió una parte de la guerra, pero no la guerra. Yo creo que la guerra se decide por todos los eventos. Y esta es más o menos la gran participación de los Estados Unidos en esa etapa final. Pero entonces, yo le voy a decir militarmente, sí. En la batalla de Normandía lo que demuestra es una capacidad técnica extraordinaria de los aliados, que es ensamblar la mayor fuerza anfibia, un asalto anfibio excepcional, complicado, con un desarrollo aerotransportado masivo, como nunca se había utilizado en la historia de la humanidad. Y entonces sí, eso sí demostró una capacidad técnica y lograron un detalle interesante desde el punto de vista estratégico, es el engaño a Hitler. Lo engañaron creyendo que la invasión iba a ser por el paso de Calais. Sí. Todo el tiempo estuvo engañado y tuvo la concentración de tropas Panzer, que serán las más importantes, y las SS hacia el paso de Calais. Lo tuvieron engañadísimo los aliados, fue brillante desde el punto de vista estratégico y de inteligencia. Los aliados mostraron mejor capacidad que los del eje en materia de inteligencia. En la Primera Guerra Mundial no había aviones. No, bueno, sí, pero era muy modesto. No, empieza la aviación pero muy modesto. En la Primera Guerra Mundial empieza la aviación y los submarinos. Ajá. Solo que la aviación era tan modesta, muy modesto, que los jefes de infantería se burlaban de la aviación. Sí. Hoy es más importante la aviación que cualquier otra cosa. Entonces usted tiene, la Normandía efectivamente muestra una capacidad técnica de llegar al corazón de Alemania, que estaba más cerca. Sí. Si usted se da cuenta, sí, las distancias eran mucho más cortas. En los pasos, los nazis todavía tenían potencia para frenar, pero les costó mucho. Pero efectivamente yo considero, si usted me pregunta a mí, y este es mi criterio personal y respeto cualquier otro, la batalla que realmente es el punto de no retorno, el gozne de la historia, como lo describe Churchill, es la batalla de Stalingrado. Sí. Ahí, el Sexto Ejército, que era la fuerza, era el conjunto de fuerzas más poderoso de la Wehrmacht, individual, autónomo, era el doble de potente que los demás ejércitos por numeración. El número de unidades quedó molido, quedó capturado, quedó totalmente copado en Stalingrado, y esto mostró a los soviéticos y a los aliados la capacidad que se podían derrotar verdaderamente a los nazis. De ahí en adelante, los soviéticos y los aliados siempre terminaron venciendo a los nazis. Nunca hubo ya retroceso. Esto en conjunto con una batalla anexa
en el Alamein, que mostró la capacidad de los aliados, también particularmente en este caso los británicos y un poquito de los franceses, que pusieron su parte en el norte de África, en esa parte del Alamein, mostró la capacidad de derrotar a los grandes generales nazis. De ahí en adelante nunca hubo retroceso y perdieron para siempre los nazis. Ok, Japón pierde y sale de la guerra en la batalla de... ¿Qué usted decía ahora? Midway. Eso es en el año 42. Después, ¿quién ingresa a Italia? Ahí fueron derrotados por los Estados Unidos, ahí juegan un papel muy importante. ¿Quién ingresa a Italia, hombre? Los aliados. Okay. Es que para explicar la batalla de Midway, porque es muy importante. Sí. Solo que nos quedan como 2 minutos. Cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, lo que andaban buscando no eran las unidades regulares navales. La obsesión japonesa era hundir a las 3 unidades de portaaviones que tenían los estadounidenses, que por casualidad ese domingo estaban en alta mar. Una gran casualidad, no lo vieron, y por eso lo que destruyeron los japoneses fueron unidades normales. En Midway, estos mismos portaaviones que se habían salvado, curiosamente, tuvieron la suerte de hundir a los portaaviones japoneses. Y también se debió a inteligencia. Los gringos habían logrado capturar la clave con la que se informaban los militares japoneses, sabían las posiciones de las tropas de alta mar. Esto mismo sucedió con los británicos, que lograron también quebrar la clave Enigma, y también sucedió con los soviéticos, que lograron tener información excepcional en Japón por un espía que es considerado el espía más productivo de la historia de la humanidad, que es Sorge. Ajá. Y que logró, digámoslo brevemente, que se acostaba. Sorge era el amante de la esposa de Fraulein Ott, un general Ott, que era a la vez el embajador alemán en Japón, y Sorge logra obtener la información que le permite a Stalin lanzar los enormes contingentes siberianos, trasladarlos al frente de Moscú, al frente de Leningrado, al frente también de Stalingrado, y con eso detienen el avance de los nazis, porque no tenía miedo que los japoneses lo atacaran en Manchuria. Consigue hacerse el amante de la esposa de un general del ejército, sí, que es general también del ejército alemán. General alemán. Okay. Simultáneamente, al momento en que estaban desembarcando en Normandía, a los 2 meses se está entrando de Gaulle a París. Y en ese mismo periodo se está convocando la conferencia Bretton Woods, donde participan 44 países definiendo el nuevo orden económico mundial. De ahí hasta hoy. Claro, de ahí hasta hoy. Pero entonces, ahí le hacemos cheque a Japón en Midway, ¿verdad? Ya, listo, Japón. Después sigue Italia. Y cae, bueno, había caído aliados, Sicilia, pero son todos, digamos, es que a Berlín entran los aliados, pero en realidad el que entra es el ejército ruso. Los aliados son, al final de cuentas, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS. Ajá. Pero pelean en distintos frentes. Claro, el que entra a Italia es el que Estados Unidos. Okay, Estados Unidos con Inglaterra. Okay. Y curiosamente también entran los brasileños. Okay. Una unidad gigantesca brasileña que logra pelear en las cercanías de Cassino y todo. Los brasileños ponen ahí su buen grano de arena en la batalla. Y dediquemos el último minuto. Entran los rusos a Berlín. Ellos son los que liberan Berlín. Sí. Pero ya se habían realizado pactos internacionales entre los grandes aliados, Yalta y Teherán, donde más o menos habían definido cuál iba a ser el panorama después de la guerra, y ya dividen Europa, incluso dividen la Alemania, y una parte queda bajo control soviético, otra parte queda bajo el control Francia, Estados Unidos e Inglaterra, que después se unifican y dan orígenes a las 2 repúblicas, la República Democrática Alemana y a la República Federal Alemana, hasta que en 1999 se vuelven a reunificar. A usted que le gusta, aquí tenemos un historiador profesional y usted es periodista, voy a mezclarlos a los dos en un detallito histórico. Hay un costarricense excepcional que entra a Berlín en su condición de periodista. Otilio Ulate. Exacto, don Otilio Ulate Blanco, presidente de la República, entra con uniforme. No, en ese momento entra como periodista. Claro, presidente de nosotros después, en el 49, pero entra don Otilio Ulate, y yo tuve la oportunidad que me lo contara muy joven a mí, su historia. Incluso don Otilio conservaba recuerdos, no me atrevo ya a decirlos aquí, yo los vi directos, excepcionales, recuerdos que tomó él personalmente. Don Otilio entra con uniforme de capitán, asimilado del ejército de los Estados Unidos. Extraordinario, ¿verdad? Estuvo en Moscú, estuvo en Berlín en el momento de la caída, y estuvo en la Cancillería del Reich. Así que tenemos un periodista profesional extraordinario, culto e inteligente,
que fue testigo, un costarricense, de estos eventos. Yo tuve la oportunidad, como me gustaban estos temas desde muy joven, de hablar con don Otilio y me enseñó cosas que tomó extraordinarias de la Cancillería del Reich. Ahí hablamos. 3,27. Bueno, el resultado final de eso brevemente es que se funda la ONU. ¿Sí? Al terminar la guerra, en el año 45. En lugar de la Liga Nosotros de las somos Naciones. país fundador de la ONU, de los 52 países o 51 países que la fundaron. Un año después, Churchill, digamos, plantea el problema de la cortina de hierro y se inicia una nueva época mundial donde para Europa la cortina de hierro y para el Oriente la llamada cortina de bambú, porque venía en ascenso también la revolución china, la independencia de Corea y de Vietnam y de Indochina, y entonces ahí también surgió otra cortina de esas ideológicas. Uno puede decir como una conclusión interesante: al final de la Segunda Guerra Mundial tenemos cosas excepcionales. El nacimiento de la era atómica. Esto marca un punto. El 6 de agosto de 1900, en realidad dijimos que era el 16 de julio porque fue cuando se estalla, pero no se usa, es una prueba, se usa como instrumento de poder, como instrumento de proyección. El nacimiento de la era atómica, el 6 de agosto de 1945. El nacimiento de las dos superpotencias. Ya quedó establecido un orden mundial de que se rige por dos grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La ocupación y control de la Unión Soviética de una gran parte de Europa. Es un tema extraordinariamente importante, que cambió el destino de muchas cosas. Y luego en el Oriente, el nacimiento de China, que hoy es la segunda potencia, que probablemente en escasos... La independencia de la China. Sí, y luego vino la descolonización del mundo. Sí, claro. Cuando esto obedece, ¿no?, al empuje del mundo socialista, pero también los Estados Unidos se opusieron a la reinstalación de los regímenes imperialistas. Un día de eso hablamos. Entonces, la caída del colonialismo es definitivamente un efecto de la Segunda Guerra Mundial. Un día de esos hablamos de la segunda parte del siglo XX, porque ha estado riquísimo estos... Tenemos segundos. Tienes 10 segundos. Entre 1945 y 1990 se produjeron cerca de 146 conflictos que dieron origen al nacimiento de más de 146 naciones, porque si estábamos con 51 países en la ONU en el año 45, actualmente tenemos 193. Y eso surgen después de ese proceso de descolonización mundial. Y esas guerras de liberación nacional produjeron la mitad de los muertos de la Segunda Guerra y el doble de la Primera Guerra Mundial. De manera que, si por esa magnitud de muertos, podríamos decir que vivimos una tercera guerra mundial sin habernos dado cuenta. Sí, bueno, 3:29, vamos a despedir ya. Información de última hora: Margarita Penón ha renunciado como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, nombramiento que había hecho la administración Solís Rivera. 3:29, feliz tarde. Feliz tarde.